Hubo un tiempo en que el cielo nocturno era un misterio absoluto. Un manto negro, salpicado de luces inmóviles, que parecían eternas, y sin embargo, incluso en esa quietud que hoy nos parece serena, ya estaba escrita una historia de violencia lenta y majestuosa. Imagina por un momento que te alejas de la tierra, que abandonas el murmullo de los árboles, el rumor distante de las ciudades, y asciendes más allá de la atmósfera hasta que el planeta se convierte en una esfera azul suspendida en la oscuridad. Más lejos aún, el Sol se vuelve una estrella más, y el sistema solar apenas un punto perdido en un océano de polvo estelar. Frente a ti, comienza a desplegarse una vasta estructura en espiral, un remolino luminoso que gira con paciencia cósmica. Esa estructura es nuestro hogar galáctico, la Vía Láctea, y aunque desde dentro la percibimos como una banda lechosa atravesando el cielo, su origen está marcado por encuentros colosales, por antiguas fusiones, por un lento y persistente canibalismo cósmico que dio forma a su grandeza actual. La Vía Láctea no nació completa. No surgió de una sola vez, con sus brazos elegantes y su bulbo central resplandeciente. En los primeros cientos de millones de años, después del nacimiento del universo, cuando las primeras estrellas comenzaron a encenderse en la penumbra primordial, el cosmos era un lugar mucho más irregular. Pequeñas concentraciones de materia oscura actuaban como semillas invisibles, atrayendo gas y polvo hacia su interior. En esas regiones comenzaron a formarse las primeras galaxias diminutas, estructuras torpes y fragmentadas que aún no conocían la simetría ni la armonía de las espirales maduras. Nuestra galaxia comenzó como una de esas protogalaxias, un cúmulo modesto comparado con lo que llegaría a ser. A su alrededor orbitaban otras pequeñas galaxias, compañeras inestables que compartían el mismo entorno gravitatorio. En aquel universo joven, las distancias eran menores, las interacciones más frecuentes. La gravedad, paciente e inevitable, empezó a tejer un destino común para aquellas estructuras. Poco a poco, como corrientes marinas que empujan fragmentos de madera hacia un mismo remolino, las galaxias menores comenzaron a acercarse a la joven Vía Láctea. Las primeras fusiones no fueron explosiones súbitas como podríamos imaginar en una colisión terrestre. Fueron encuentros prolongados, danzas gravitatorias que duraron cientos de millones de años. Las estrellas, separadas por enormes distancias, rara vez chocaban entre sí. Lo que sí ocurría era una profunda alteración de las órbitas, una redistribución del momento y de la energía. Las galaxias más pequeñas eran estiradas por fuerzas de marea, sus estrellas arrancadas y dispersadas en largos filamentos que se enrollaban alrededor del núcleo en crecimiento. Cada una de esas fusiones dejó cicatrices. Corrientes estelares, aún detectables hoy, rodean la Vía Láctea como huellas fósiles de antiguos banquetes cósmicos. Son ríos de estrellas que ya no pertenecen a la galaxia que las vio nacer, sino que han sido absorbidas, integradas, transformadas en parte de una estructura mayor. Cuando los astrónomos modernos observan el halo galáctico, esa región esférica que envuelve el disco principal, descubren poblaciones de estrellas con composiciones químicas y trayectorias que delatan un origen externo. Son las memorias vivas de antiguas galaxias enanas que fueron desgarradas por la gravedad de nuestra galaxia. Uno de los episodios más significativos en esta historia ocurrió hace miles de millones de años, cuando una galaxia enana relativamente masiva se precipitó hacia el centro galáctico. Su encuentro no solo añadió estrellas al halo, sino que alteró profundamente la estructura interna de la Vía Láctea. El disco primitivo se vio perturbado, engrosado por la violencia gravitatoria. Las órbitas estelares se inclinaron, se dispersaron, y parte del material fue lanzado hacia regiones más externas.
Aquel evento, hoy reconstruido gracias al estudio minucioso de movimientos estelares, fue una especie de terremoto cósmico que redefinió la arquitectura galáctica. Resulta extraño pensar que el orden que ahora percibimos, esa forma espiral relativamente estable, es el resultado de una acumulación de desórdenes. La armonía surge del conflicto, la estructura emerge de la interacción. En la escala humana, solemos asociar la violencia con destrucción sin sentido. Pero en el universo, la destrucción es también transformación. Las galaxias no solo se destruyen unas a otras, se mezclan, se enriquecen, se reinventan. La Vía Láctea creció de este modo, absorbiendo decenas, quizás cientos de sistemas menores. Cada uno aportó estrellas, cúmulos globulares, nubes de gas y también materia oscura, ese componente invisible que domina la masa galáctica. El halo oscuro que envuelve nuestra galaxia es mucho más extenso que el disco luminoso que vemos. Es un andamiaje gravitatorio construido a partir de múltiples fusiones. Sin esa acumulación progresiva, la Vía Láctea no habría alcanzado la masa suficiente para sostener sus brazos espirales, ni para mantener su ritmo de formación estelar a lo largo de miles de millones de años. Si pudiéramos retroceder en el tiempo y observar el cielo nocturno desde la Tierra primitiva, veríamos una galaxia diferente, quizás más irregular, con brotes de formación estelar desencadenados por recientes encuentros. Cada fusión comprime el gas, provoca oleadas de nacimiento estelar. Las estrellas masivas se encienden, viven rápido y mueren en explosiones que enriquecen el medio interestelar con elementos pesados. El hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, son el resultado último de ese ciclo cósmico, de esas fusiones que estimularon nuevas generaciones de estrellas. Hay algo profundamente filosófico en esta historia. La identidad, incluso a escala galáctica, es el resultado de múltiples integraciones. La Vía Láctea no es una entidad pura, aislada, sino un mosaico. Cada estrella capturada conserva en su composición química una firma distinta, una memoria de su origen. Los astrónomos, al analizar la luz de esas estrellas, pueden reconstruir genealogías, como historiadores que descifran documentos antiguos. La galaxia se convierte así en un archivo viviente, un palimpsesto donde las capas del pasado no desaparecen del todo. En tiempos más recientes, en términos cósmicos, la Vía Láctea continúa interactuando con galaxias satélite. Las nubes de Magallanes, visibles desde el hemisferio sur, son ejemplos de compañeras que orbitan nuestro hogar galáctico. Sus trayectorias están siendo modeladas por la gravedad y ya muestran signos de distorsión. Puentes de gas se extienden entre ellas y nuestra galaxia, anunciando futuros episodios de integración. No es un proceso que vaya a culminar mañana, ni en millones de años, pero el destino gravitatorio es claro. Cuando pensamos en el futuro lejano, sabemos que dentro de miles de millones de años, la Vía Láctea experimentará una fusión aún más espectacular con la galaxia de Andrómeda. No será un choque instantáneo, sino una danza lenta de aproximaciones y retrocesos, hasta que ambas estructuras se entrelacen en una nueva galaxia elíptica. Ese evento, aunque lejano, es coherente con el pasado violento que hemos estado recorriendo. La historia galáctica es una sucesión de encuentros y, sin embargo, en medio de esa violencia estructural, reina una quietud que desafía nuestra intuición. Las estrellas siguen sus órbitas con una regularidad casi hipnótica. Desde la superficie de la Tierra, nada de esa agitación resulta evidente. El cielo parece inmóvil, eterno. La violencia cósmica es lenta, extendida en escalas temporales que superan nuestra imaginación. Es una violencia sin estruendo audible,
sin llamas visibles. Una transformación paciente que ocurre en el silencio profundo del vacío. Quizás ahí reside una enseñanza sutil. Lo que percibimos como estabilidad puede ser el resultado de innumerables cambios previos. Lo que llamamos hogar es una síntesis de múltiples historias entrelazadas. La Vía Láctea, con su brillo tenue extendido sobre las noches despejadas, es el producto de fusiones antiguas, de galaxias que se acercaron demasiado y fueron absorbidas, de estrellas que cambiaron de pertenencia sin siquiera notarlo. Mientras el disco galáctico continúa girando, completando una vuelta cada cientos de millones de años, el legado de esas fusiones permanece inscrito en su estructura. Las corrientes de marea siguen envolviendo el halo. Los cúmulos globulares trazan órbitas que delatan orígenes remotos. El centro galáctico, con su agujero negro supermasivo, es también heredero de ese crecimiento acumulativo, pues incluso los núcleos pueden haber sido alimentados por antiguas galaxias que aportaron su propio corazón oscuro. Si ahora regresamos lentamente hacia la Tierra, si descendemos de nuevo hasta sentir el aire y escuchar los sonidos familiares, el cielo nocturno adquiere otra dimensión. Ya no es solo un fondo sereno, sino el rostro visible de una historia compleja. Cada punto de luz puede ser una estrella nacida en una galaxia que ya no existe como entidad independiente. Cada región del halo es un testimonio de encuentros olvidados. La violencia que dio forma a nuestra galaxia no es una amenaza presente, sino un recuerdo estructural. Y en ese recuerdo hay una extraña belleza. La materia dispersa se reunió. Las órbitas caóticas se organizaron. El gas turbulento formó estrellas. Y de esas estrellas surgieron planetas. Y en uno de esos planetas apareció la conciencia capaz de reconstruir esta historia. Así, el canibalismo galáctico se convierte en el trasfondo de nuestra propia existencia. Somos, en un sentido profundo, descendientes de múltiples galaxias. Nuestro hogar no es el resultado de un aislamiento perfecto, sino de una integración constante. La Vía Láctea, con su majestad silenciosa, es el eco persistente de antiguas colisiones que, lejos de destruir el orden, lo hicieron posible. Y cuando esta noche mires el cielo, si tienes la fortuna de estar lejos de las luces artificiales, tal vez puedas imaginar esos ríos invisibles de estrellas rodeándonos, esas cicatrices cósmicas que no se ven a simple vista, pero que sostienen la estructura entera. En esa contemplación, la violencia pasada se disuelve en una sensación de continuidad. La galaxia sigue girando, lenta y segura, llevando consigo la memoria de todo lo que absorbió, de todo lo que transformó, de todo lo que la hizo ser lo que es. Si afinamos aún más la mirada y nos alejamos del disco luminoso que concentra la mayor parte de las estrellas visibles, encontramos una región más tenue, casi fantasmal, que envuelve la galaxia como una bruma extendida. El halo galáctico no es un simple adorno periférico, es una cápsula del tiempo. Allí, las órbitas no siguen el orden circular del disco, sino trayectorias inclinadas, elongadas, a veces caóticas. Cada una de esas trayectorias cuenta una historia distinta, porque muchas de esas estrellas no nacieron donde hoy las vemos. Fueron capturadas, arrancadas de sistemas más pequeños que cruzaron el campo gravitatorio de la Vía Láctea en épocas remotas. Durante las últimas décadas, gracias a misiones de cartografiado estelar de una precisión extraordinaria, los astrónomos han podido reconstruir movimientos tridimensionales con una claridad inédita. Al analizar velocidades y composiciones químicas, emergió una revelación silenciosa. Parte importante del halo proviene de una gran galaxia enana que se fusionó con la nuestra hace unos 10.000 millones de años. Ese evento dejó una firma clara
en la distribución de estrellas con órbitas retrógradas, estrellas que giran en sentido opuesto al disco principal. Es como si un antiguo río hubiera cambiado la dirección del flujo en un océano en apariencia uniforme. Aquel episodio, a veces llamado Gaia Enceladus por los investigadores que lo identificaron, fue mucho más que una simple absorción. La intrusa no era un satélite diminuto, sino una estructura significativa que alteró profundamente la dinámica interna de la galaxia joven. Su impacto gravitatorio agitó el disco en formación, dispersó estrellas y contribuyó a la creación del llamado disco grueso, una componente más extendida verticalmente que el disco fino donde hoy se encuentra el Sol. Esa capa más ancha no es un defecto, es la huella de una perturbación antigua, congelada en la geometría actual. Lo fascinante es que estos rastros no se manifiestan como ruinas evidentes, sino como diferencias sutiles en la metalicidad de las estrellas, en la proporción de elementos pesados presentes en sus atmósferas. Las galaxias pequeñas, al tener historias de formación estelar más lentas, contienen menos elementos enriquecidos. Cuando sus estrellas son incorporadas a una galaxia mayor, conservan esa firma química. Es un código silencioso que atraviesa miles de millones de años sin borrarse por completo. Así, la Vía Láctea puede leerse como un manuscrito compuesto por múltiples alfabetos estelares. Más allá de Gaia Enceladus, existen otras corrientes identificadas en el halo, como restos de cúmulos globulares y galaxias enanas que fueron desintegradas gradualmente. Estas corrientes no son líneas rectas, sino arcos amplios que envuelven el centro galáctico. A veces, forman estructuras casi completas, anillos parciales que se superponen en diferentes planos. Cada uno representa una antigua órbita que, al perder cohesión, se extendió como una cinta de estrellas alrededor de la galaxia principal. La imagen que emerge no es la de una violencia explosiva y puntual, sino la de un proceso continuo de asimilación. Las galaxias enanas orbitan durante millones de años antes de ser completamente despojadas. En cada paso cercano al centro, las fuerzas de marea arrancan una fracción de su masa. El núcleo sobrevive un tiempo, cada vez más debilitado, hasta que finalmente se diluye en el conjunto mayor. Es un desgaste lento, una erosión gravitatoria que transforma la identidad del sistema menor sin necesidad de un impacto frontal dramático. Mientras estos procesos ocurrían en el halo, el disco central también evolucionaba. El gas frío, comprimido por interacciones pasadas, se asentaba en una estructura rotante cada vez más definida. Las ondas de densidad comenzaron a organizar el material en patrones espirales. Estas estructuras no son brazos sólidos, sino regiones donde el gas y las estrellas se agrupan temporalmente al atravesar ondas gravitatorias. Es como un atasco de tráfico cósmico que se desplaza lentamente, desencadenando nuevas generaciones de estrellas al comprimir el gas interestelar. Cada fusión trajo consigo no solo estrellas, sino también nubes de gas que alimentaron episodios de formación estelar más intensos. Las estrellas masivas, al finalizar su vida en explosiones de supernova, liberaron energía y elementos que enriquecieron el medio. Ese enriquecimiento progresivo permitió la aparición de planetas rocosos en generaciones posteriores. En un sentido profundo, la complejidad química necesaria para la vida está ligada a esa historia de encuentros. Sin fusiones, la evolución galáctica habría sido más lenta, menos fértil. Si ampliamos la perspectiva más allá de nuestra galaxia, descubrimos que este comportamiento no es una excepción. En el universo observable, las galaxias grandes son el resultado de múltiples fusiones jerárquicas. Las simulaciones cosmológicas muestran redes de filamentos de materia oscura que conectan estructuras como una telaraña inmensa.
A lo largo de esos filamentos, la materia fluye hacia nodos cada vez más masivos. La Vía Láctea es uno de esos nodos, una intersección donde corrientes invisibles convergieron durante miles de millones de años. En esa red cósmica, las fusiones no son accidentes raros, son parte de la arquitectura del crecimiento. Las galaxias pequeñas se forman primero, luego se combinan para construir estructuras mayores. Este modelo, conocido como formación jerárquica, explica por qué los halos contienen tantas subestructuras. Incluso hoy, la Vía Láctea no está completamente en equilibrio. Continúa absorbiendo pequeñas galaxias satélite. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo desgarrada en tiempo real cósmico. Sus estrellas forman una corriente extensa que atraviesa el halo, visible en mapas detallados como un arco tenue que cruza la bóveda estelar. Estas corrientes son como cicatrices abiertas que aún no se han disipado. Con el tiempo, se mezclarán por completo, perdiendo su identidad distinguible. Pero durante cientos de millones de años más, seguirán siendo trazos reconocibles de una historia en curso. La galaxia no es un objeto terminado, es un proceso continuo. Su masa, su forma y su contenido cambian lentamente, imperceptiblemente desde nuestra escala humana. Hay una paradoja silenciosa en todo esto. La palabra canibalismo sugiere una violencia consciente, una intención devoradora. Pero en el cosmos no hay voluntad ni agresión, solo gravedad. Una fuerza que no discrimina, que simplemente actúa según la distribución de masa y energía. Las galaxias no buscan absorber, simplemente responden a las leyes que gobiernan el espacio-tiempo. La inevitabilidad sustituye a la intención. Desde una perspectiva filosófica, esto invita a reconsiderar nuestras categorías morales cuando miramos el universo. Lo que parece brutal desde nuestra sensibilidad humana es, en realidad, el mecanismo mediante el cual la complejidad emerge. Sin interacción, no hay estructura. Sin mezcla, no hay diversidad. La Vía Láctea, en su majestuosidad actual, es la consecuencia natural de esa interacción constante. Y sin embargo, todo ocurre con una lentitud que transforma la violencia en un susurro prolongado. Un encuentro que dura 1.000 millones de años no se siente como un choque, sino como una transformación gradual. Las estrellas que cambian de órbita lo hacen sin conciencia del evento. Los planetas que orbitan esas estrellas continúan su danza sin saber que su sistema fue parte de otra galaxia en el pasado remoto. Si pudiéramos ver el cielo desde un punto fijo durante miles de millones de años acelerados, observaríamos un espectáculo extraordinario. Corrientes de estrellas formando arcos luminosos, discos que se deforman y vuelven a estabilizarse, brotes de luz intensa donde nacen nuevas estrellas. Pero desde nuestra breve existencia, solo percibimos una imagen congelada, una fotografía estática de un proceso dinámico. En el centro de la galaxia, la acumulación de masa a lo largo de fusiones sucesivas pudo haber contribuido al crecimiento del agujero negro supermasivo que reside allí. Cada galaxia enana traía consigo su propio núcleo, a veces incluso su propio agujero negro central más pequeño. Al fusionarse, estos núcleos pudieron haber coalescido, alimentando al gigante central. Así, incluso el corazón oscuro de la Vía Láctea es resultado de una historia de integración. Y mientras todo esto ocurre, el Sol completa una órbita alrededor del centro galáctico cada aproximadamente 230 millones de años. Desde su nacimiento ha recorrido la galaxia unas 20 veces. En cada vuelta, ha atravesado regiones distintas, quizá cruzando antiguas corrientes de marea sin que nadie lo notara. Nuestro sistema solar ha sido pasajero en una estructura moldeada por encuentros que preceden con mucho su existencia.
Pensar en ello produce una sensación extraña, una mezcla de pequeñez y pertenencia. No somos observadores externos de esta historia, somos parte de ella. La materia que compone nuestros cuerpos pudo haber sido forjada en estrellas que pertenecieron a galaxias ya disueltas. En cierto sentido, llevamos dentro fragmentos de mundos que dejaron de existir como entidades independientes. Y aún así, cuando levantamos la vista en una noche despejada, todo parece inmóvil. La banda difusa que cruza el cielo conserva una serenidad casi absoluta. No vemos las corrientes invisibles, ni las órbitas inclinadas, ni los restos de antiguas intrusas. Solo percibimos una presencia constante, una arquitectura luminosa suspendida en la oscuridad. Pero bajo esa apariencia serena, continúa el lento trabajo de la gravedad, modelando trayectorias, afinando estructuras, integrando nuevos visitantes que se acercan sin saber que su destino será convertirse en parte de algo mayor. Y en esa continuidad silenciosa, mientras el disco gira y el halo envuelve con su bruma antigua, la historia de las fusiones no se cierra, apenas avanza hacia el siguiente encuentro que, en algún punto del futuro profundo, comenzará a alterar nuevamente la forma de nuestra galaxia, preparando el escenario para una transformación que todavía no imaginamos con claridad, aunque sus primeras señales ya están inscritas en el movimiento de las galaxias vecinas, más allá del halo inmediato, extendiéndose como una red apenas perceptible. El entorno de la Vía Láctea forma parte de un conjunto mayor conocido como el Grupo Local. No es un cúmulo gigantesco, sino una pequeña comunidad gravitatoria compuesta por más de 50 galaxias, la mayoría enanas, unidas por la atracción mutua y por un halo compartido de materia oscura que define sus límites invisibles. En este vecindario cósmico, dos espirales dominan la escena: nuestra galaxia y Andrómeda, cada una rodeada por su cortejo de satélites. Durante miles de millones de años, ambas han orbitado el centro de masa común del grupo local, aproximándose lentamente. La distancia actual, de unos 2,5 millones de años luz, disminuye de manera constante. No es un movimiento perceptible a simple vista, pero las mediciones precisas revelan un acercamiento inevitable. En esa trayectoria convergente, el pasado de la Vía Láctea parece prepararla para un futuro coherente con su historia, porque lo que ocurrió a menor escala con galaxias enanas se repetirá en una dimensión mucho mayor. Sin embargo, antes de que ese encuentro lejano se concrete, hay procesos más sutiles que continúan desarrollándose en el interior mismo de la galaxia. Las corrientes de marea no solo permanecen como vestigios, también interactúan con el disco y el halo, redistribuyendo energía orbital. Algunas de estas corrientes atraviesan regiones cercanas al plano galáctico, generando perturbaciones leves que pueden desencadenar inestabilidades locales. No se trata de catástrofes visibles, sino de ajustes finos en el tejido gravitatorio. A medida que las estrellas capturadas se mezclan con las nativas, sus órbitas se dispersan gradualmente por un proceso llamado relajación dinámica. Con el tiempo suficiente, las diferencias iniciales se suavizan, pero en la escala temporal humana, todavía es posible distinguir patrones. Es como si una tinta vertida en agua tardara millones de años en homogeneizarse por completo. La galaxia es un fluido estelar, y sus componentes responden a interacciones colectivas más que a eventos aislados. En las regiones exteriores del halo, donde la densidad es extremadamente baja, existen estrellas que recorren órbitas amplísimas, alejándose cientos de miles de años luz antes de regresar hacia el centro. Algunas podrían haber sido expulsadas parcialmente durante antiguas fusiones y luego recapturadas. Otras, quizá fueron lanzadas por interacciones cercanas con el agujero negro central.
Estas trayectorias extremas revelan que la galaxia no es una estructura rígida, sino una entidad elástica que responde a impulsos acumulados. La materia oscura, aunque invisible, juega un papel fundamental en este proceso. Forma un halo mucho más extenso que la distribución de estrellas. Cuando una galaxia enana se aproxima, su propio halo oscuro interactúa primero con el de la Vía Láctea. Esa interacción determina cómo se disipa la energía orbital, cuánto material es retenido y cuánto es dispersado. Las simulaciones cosmológicas muestran que gran parte de la masa absorbida en fusiones pasadas corresponde precisamente a materia oscura. La estructura visible es solo la punta luminosa de una integración mucho más amplia. A veces, en el borde del halo, se detectan nubes de gas frío que parecen provenir del espacio intergaláctico. Algunas podrían estar relacionadas con restos de sistemas desmembrados. Estas nubes, al caer hacia el disco, pueden alimentar episodios adicionales de formación estelar. Así, incluso en etapas más tranquilas, la galaxia mantiene una respiración lenta, incorporando material que prolonga su capacidad de crear nuevas estrellas. En el disco mismo, las órbitas no son perfectamente circulares. Existen resonancias gravitatorias asociadas a la barra central de la galaxia, una estructura alargada que atraviesa el núcleo. Esta barra pudo haberse fortalecido tras antiguas perturbaciones. Las fusiones no solo aportaron masa, también pudieron haber desencadenado reorganizaciones internas que dieron origen a esta forma característica. La barra redistribuye gas hacia el centro, alimentando regiones de intensa actividad estelar y contribuyendo al crecimiento del núcleo. Cada capa de la Vía Láctea revela un estrato temporal distinto. El halo externo conserva las huellas más antiguas, vestigios de las primeras incorporaciones. El disco grueso refleja una etapa intermedia de agitación. El disco fino, más joven y dinámicamente frío, alberga estrellas como el Sol, formadas cuando la galaxia ya había alcanzado una relativa estabilidad. Es una cronología vertical, donde la altura sobre el plano galáctico se convierte en una metáfora del pasado. Si uno pudiera desplazarse desde el centro hacia los bordes, atravesaría diferentes épocas congeladas en la distribución de estrellas. En el bulbo central predominan estrellas antiguas, densamente agrupadas. Allí, la historia de fusiones tempranas y colapsos iniciales dejó una concentración compacta. Más lejos, en los brazos espirales, las estrellas jóvenes brillan con tonalidades azules, nacidas de gas enriquecido por generaciones previas. Y aún más allá, en el halo, las órbitas excéntricas y las composiciones químicas diversas narran historias que no se originaron en el mismo lugar. Es posible que algunas de las galaxias enanas que fueron absorbidas poseyeran sus propios sistemas planetarios. Si así fue, esos planetas también quedaron integrados en la Vía Láctea. Es una idea silenciosa y profunda. Imaginar mundos enteros trasladados de un entorno galáctico a otro sin alterar su órbita alrededor de su estrella. Desde la superficie de uno de esos planetas hipotéticos, el cielo habría cambiado lentamente a lo largo de miles de millones de años, sin que sus habitantes, si existieran, comprendieran que su galaxia original había sido disuelta. La noción de pertenencia adquiere entonces una dimensión distinta. No existe una frontera rígida entre galaxias cuando se consideran escalas temporales extensas. Lo que hoy definimos como la Vía Láctea es el resultado de múltiples definiciones pasadas. La identidad galáctica es dinámica, construida por integración y transformación. En el futuro cercano, comparado con la escala cósmica, la galaxia enana de Sagitario continuará su proceso de disolución. Cada órbita la fragmenta un poco más. Sus estrellas se esparcen en un arco que rodea el cielo. Eventualmente, su núcleo residual desaparecerá como entidad distinguible.
pero su contribución permanecerá en la masa total, en la distribución de órbitas, en la química global. Más allá de los satélites actuales, existen indicios de que la Vía Láctea pudo haber tenido más compañeros en el pasado que ya no son identificables como tales. Algunas corrientes detectadas podrían corresponder a sistemas completamente disueltos cuya estructura original solo puede inferirse por modelos dinámicos. Es un ejercicio de arqueología cósmica, donde los investigadores reconstruyen formas desaparecidas a partir de restos dispersos. En paralelo, la galaxia no solo absorbe, también pierde. Interacciones gravitatorias pueden expulsar estrellas hacia el espacio intergaláctico. Existen estrellas hiperveloces que se alejan a velocidades tan altas que podrían escapar por completo del campo gravitatorio galáctico. Algunas son producto de interacciones con el agujero negro central. Otras podrían ser consecuencia indirecta de perturbaciones pasadas. Así, la Vía Láctea intercambia materia con su entorno, aunque en un balance neto tienda a crecer. Si observamos el panorama desde una perspectiva aún más amplia, recordamos que el universo mismo está en expansión. Las galaxias lejanas se alejan unas de otras debido a la expansión del espacio. Sin embargo, en regiones donde la gravedad local domina, como el grupo local, las interacciones internas prevalecen sobre la expansión global. Esto significa que, mientras el cosmos se expande en conjunto, nuestra galaxia y sus vecinas están destinadas a converger. Cuando finalmente ocurra el encuentro con Andrómeda, dentro de aproximadamente 4.000 millones de años, no será una simple repetición de las fusiones con galaxias enanas. Será una integración entre estructuras comparables en masa. Sus discos se deformarán, se atravesarán mutuamente, generando largas colas de marea que se extenderán por cientos de miles de años luz. Las órbitas estelares se reconfigurarán de manera drástica. Sin embargo, incluso entonces, la probabilidad de que estrellas individuales colisionen directamente será extremadamente baja, debido a las vastas distancias que las separan. El resultado final probablemente será una galaxia elíptica masiva, con una estructura más esferoidal y menos definida en brazos espirales. Ese proceso, aunque espectacular en términos visuales, seguirá siendo una transformación gradual. Las estrellas continuarán orbitando el nuevo centro de masa, adaptándose a la distribución resultante. En ese futuro distante, el Sol habrá evolucionado significativamente, quizás ya convertido en una estrella gigante roja. La Tierra, si aún existiera, experimentaría cambios mucho más inmediatos debido a la evolución solar que por la fusión galáctica en sí. La escala humana vuelve a diluirse frente a estas cronologías, pero lo importante no es solo el evento futuro, sino la continuidad que conecta pasado y porvenir. La Vía Láctea ha sido moldeada por fusiones desde su nacimiento y seguirá siéndolo. La historia no es una secuencia de episodios aislados, sino un flujo continuo de integración gravitatoria. A medida que las simulaciones numéricas se vuelven más sofisticadas, permiten recrear escenarios plausibles del pasado galáctico. Al ajustar parámetros y comparar con observaciones actuales, los investigadores pueden aproximarse a las masas, trayectorias y tiempos de las fusiones antiguas. Es un trabajo de reconstrucción paciente, donde cada dato adicional refina la imagen. La galaxia se convierte en un rompecabezas tridimensional cuyos fragmentos están dispersos por el cielo. En este proceso de reconstrucción, la conciencia humana desempeña un papel singular. Somos parte de la galaxia que estudiamos. Nuestros telescopios, nuestras sondas, nuestras ecuaciones, son extensiones de la materia galáctica que intenta comprender su propia historia. Esa reflexión añade una capa adicional de profundidad a la narrativa.
La Vía Láctea no solo es un objeto externo, es el contexto que permitió nuestra existencia. La violencia que la formó no fue caótica en el sentido humano del término. Fue la consecuencia inevitable de la gravedad actuando sobre irregularidades iniciales en la densidad del universo primitivo. Sin esas irregularidades, no habría habido estructuras. Sin estructuras, no habría estrellas, ni planetas, ni vida. La asimilación galáctica es, en cierto sentido, la condición de posibilidad de nuestra presencia aquí. En las noches más oscuras, cuando la banda lechosa se extiende de horizonte a horizonte, es posible imaginar esos procesos ocultos detrás de la serenidad visible. Cada punto luminoso es parte de una red dinámica. Cada región oscura entre las estrellas es atravesada por corrientes invisibles de materia oscura. La quietud aparente encubre un movimiento perpetuo, y aún así, ese movimiento no es turbulento en la forma en que entendemos la agitación. Es un fluir profundo, casi meditativo, donde la escala temporal transforma la violencia en transformación pausada. La galaxia gira, integra, redistribuye. No hay clímax repentino, sino continuidad, mientras el Sol avanza en su órbita. Atravesando lentamente los brazos espirales, se encuentra con regiones donde la densidad estelar varía sutilmente. En algún punto del pasado, pudo haber cruzado los restos de una antigua corriente sin que nada perceptible ocurriera en el sistema solar. La historia galáctica es mayormente invisible a escala planetaria, y sin embargo, todo lo que somos está inscrito en esa historia. Los átomos pesados que componen nuestra biología fueron sintetizados en estrellas que nacieron gracias a la compresión de gas desencadenada por interacciones antiguas. La cadena causal se extiende hacia atrás en el tiempo, enlazando fusiones galácticas con la química que sustenta la vida. Así, la Vía Láctea no es solo un escenario, es una narrativa en curso. Su pasado violento no contradice su presente sereno, lo fundamenta. La integración constante no destruye identidad, la redefine, y mientras el grupo local continúa su danza gravitatoria, mientras nuevas corrientes se forman y antiguas se difuminan, la galaxia sigue evolucionando, silenciosamente, hacia configuraciones que aún no podemos contemplar del todo, avanzando paso a paso hacia ese horizonte lejano donde las trayectorias convergentes de las grandes espirales comenzarán a entrelazarse en un proceso que, aunque distante, ya ha comenzado a delinearse en la oscuridad profunda del espacio, preparándose para desplegar una transformación cuya primera aproximación será apenas una leve distorsión en el fondo estrellado, casi imperceptible para cualquier observador que no disponga de millones de años para contemplarla. Si pudiéramos congelar la expansión del universo y observar únicamente la región que ocupa el grupo local, notaríamos que no es un sistema aislado en el vacío absoluto, sino una pequeña condensación dentro de una estructura aún mayor. Más allá de Andrómeda y de las galaxias satélite que acompañan tanto a ella como a la Vía Láctea, existen filamentos de materia que conectan nuestro entorno con cúmulos más lejanos. Aunque la expansión cósmica aleja a la mayoría de las galaxias distantes, la gravitación en estas regiones densas sigue siendo suficiente para modelar interacciones internas complejas. La historia de nuestra galaxia no se limita a un intercambio binario con sus vecinas más cercanas, sino que forma parte de una red de influencias que se extiende mucho más allá de lo que el ojo puede captar. En el pasado remoto, cuando el universo era apenas una fracción de su edad actual, la tasa de fusiones era mucho mayor. Las galaxias estaban más próximas entre sí, y el gas primordial era abundante. Aquellas primeras etapas estuvieron marcadas por una actividad frenética en comparación con la relativa calma actual.
La Vía Láctea, en su juventud, experimentó una fase de crecimiento acelerado. Pequeñas protogalaxias se aproximaban desde distintas direcciones, cada una arrastrada por la gravedad hacia el centro de un pozo cada vez más profundo. El resultado fue una acumulación gradual de masa que definió el potencial gravitatorio dominante en nuestra región. En esas primeras fusiones, el gas desempeñó un papel fundamental. A diferencia de las estrellas, que rara vez chocan directamente, las nubes gaseosas sí interactúan de manera frontal. Cuando dos sistemas ricos en gas se aproximan, sus nubes pueden colisionar, comprimirse y desencadenar violentos episodios de formación estelar. Estas fases, conocidas como estallidos estelares, generan miles de estrellas en periodos relativamente cortos. La energía liberada por las supernovas posteriores puede, a su vez, expulsar parte del gas restante, regulando el ritmo de crecimiento. Así, la violencia gravitatoria se entrelaza con procesos termodinámicos que modelan la evolución química. A medida que el contenido gaseoso disminuía con el tiempo, las fusiones posteriores tendieron a ser más secas, dominadas por interacciones entre poblaciones estelares ya formadas. Estas fusiones secas alteran la estructura sin desencadenar necesariamente grandes brotes de formación estelar. Contribuyen a engrosar el disco, a incrementar la dispersión de velocidades y a modificar la morfología general. En la Vía Láctea, la transición entre una etapa rica en gas y otra más dominada por estrellas refleja una evolución interna influida por la disponibilidad de material fresco. Existen indicios de que la galaxia atravesó una fase particularmente intensa hace unos 10.000 millones de años, cuando la tasa de formación estelar alcanzó un máximo. Ese periodo pudo estar relacionado con la incorporación de sistemas externos que aportaron gas adicional. La integración no solo aumentó la masa total, sino que revitalizó el ciclo de nacimiento estelar. Es un recordatorio de que las fusiones no son únicamente destructivas, también pueden ser generativas. Si descendemos nuevamente hacia el plano del disco, podemos imaginar el movimiento de las estrellas como un vasto enjambre en rotación. Cada estrella sigue una órbita determinada por el campo gravitatorio colectivo. Cuando una galaxia enana se aproxima y se desintegra, sus estrellas se integran en ese enjambre, pero conservan inicialmente características distintivas. Con el paso del tiempo, la mezcla dinámica tiende a suavizar las diferencias. Sin embargo, la dispersión nunca es absoluta. Siempre quedan pequeñas variaciones que permiten rastrear el origen. En el entorno del Sol, por ejemplo, se han identificado grupos de estrellas que comparten edades y composiciones similares, pero que presentan trayectorias inusuales en comparación con la población dominante. Estos grupos podrían ser fragmentos de antiguas corrientes capturadas que ahora atraviesan el disco. Es como si una corriente submarina atravesara un océano aparentemente uniforme, invisible en la superficie, pero detectada por quienes analizan las corrientes profundas. La arqueología galáctica se apoya en esta idea de memoria orbital. Cada estrella es un testigo silencioso de la dinámica pasada. Al estudiar su velocidad y dirección, se puede inferir si pertenece a una población nativa o a un remanente incorporado. La combinación de millones de estos datos permite reconstruir eventos que ocurrieron cuando el universo era joven. Es una empresa de paciencia extrema, donde la estadística reemplaza al relato directo. Mientras tanto, en el núcleo galáctico, la barra central continúa influyendo en la distribución del gas. Las órbitas en esa región son complejas, dominadas por resonancias que canalizan material hacia el centro. En ocasiones, se forman anillos internos de gas donde la densidad aumenta lo suficiente para desencadenar formación estelar. Estos procesos no son necesariamente consecuencia directa de fusiones recientes,
Pero la configuración que los hace posibles pudo haberse consolidado tras perturbaciones antiguas. Más allá del plano principal, el halo caliente de gas ionizado envuelve la galaxia como una atmósfera extendida. Este medio, casi invisible, puede interactuar con galaxias satélite que lo atraviesan. Cuando una galaxia enana se sumerge en este halo, experimenta un proceso llamado arrastre por presión dinámica. El gas que contiene puede ser arrancado por la interacción con el medio circundante, debilitando aún más su estructura antes de que la gravedad termine de disolverla. De este modo, la Vía Láctea no solo absorbe por atracción gravitatoria, sino que también despoja por interacción hidrodinámica. Las nubes de Magallanes ofrecen un ejemplo tangible de estos procesos. Estas galaxias satélite, visibles desde el hemisferio sur, muestran evidencias de interacción tanto entre ellas como con la Vía Láctea. Se extiende un puente de gas que conecta ambas nubes, así como una corriente más amplia que se desplaza a lo largo de su órbita. Ese material podría eventualmente incorporarse al disco galáctico, alimentando nuevas generaciones de estrellas. Aunque su masa es pequeña en comparación con la de la galaxia principal, su contribución no es despreciable en términos de evolución local. En una escala más abstracta, la dinámica de fusiones se relaciona con la teoría de formación jerárquica de estructuras. Según este marco, las pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo temprano crecieron bajo la influencia de la gravedad, formando primero objetos pequeños que luego se combinaron en estructuras mayores. La Vía Láctea es una manifestación de ese principio general. Su historia no es una excepción, sino un ejemplo representativo del comportamiento cósmico a gran escala. La materia oscura, al no interactuar electromagnéticamente, no se disipa como el gas. Forma halos extendidos que determinan la profundidad del pozo gravitatorio. Cuando dos halos se aproximan, su interacción modifica la trayectoria de los sistemas embebidos en ellos. La fusión de halos es un proceso más suave y amplio que la de discos estelares. Puede preceder durante millones de años al encuentro visible de las estrellas. Así, cuando observamos una corriente estelar, estamos viendo la consecuencia luminosa de una interacción que comenzó mucho antes en el dominio oscuro. El crecimiento del agujero negro central también podría estar vinculado a estas fases de integración. Si algunas galaxias enanas contenían agujeros negros intermedios, su incorporación habría aportado masa adicional al núcleo galáctico. La coalescencia de agujeros negros libera ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. Aunque estos eventos ocurrieron en el pasado profundo, su efecto acumulativo pudo contribuir al tamaño actual del objeto central. Es interesante considerar cómo cambiaría la percepción del cielo si pudiéramos observar en otras longitudes de onda con nuestros propios sentidos. En rayos X, el halo caliente resplandecería tenuemente. En radio, las corrientes de gas revelarían su estructura filamentosa. En infrarrojo, las regiones de formación estelar brillarían con intensidad. Cada banda del espectro muestra un aspecto distinto de la historia galáctica. La serenidad visible en luz óptica es solo una capa superficial de una complejidad más amplia. Mientras el universo envejece, la tasa global de fusiones disminuye. Las galaxias se separan progresivamente debido a la expansión acelerada del espacio. En el futuro muy lejano, las interacciones entre sistemas distantes serán menos frecuentes. Sin embargo, dentro del grupo local, la convergencia continuará hasta culminar en la integración final de sus principales miembros. La Vía Láctea, moldeada por fusiones menores, se prepara para una transformación mayor que consolidará su masa en una nueva configuración.
Si imaginamos ese escenario distante, veremos que las corrientes de marea producidas por el encuentro con Andrómeda se extenderán como arcos gigantescos alrededor del nuevo sistema combinado. Durante cientos de millones de años, la estructura será inestable, con estrellas recorriendo trayectorias complejas antes de asentarse en un equilibrio más esferoidal. La memoria de las galaxias originales quedará inscrita en la distribución de órbitas, pero eventualmente se suavizará en una estructura más homogénea. Es posible que, en ese futuro, el nuevo sistema conserve algunos rastros de las fusiones pasadas que dieron origen a la Vía Láctea original. Las corrientes actuales podrían quedar diluidas en una estructura aún mayor. La historia se superpondrá en capas sucesivas, cada una integrando las anteriores. La violencia inicial quedará tan lejana que solo un análisis extremadamente detallado permitiría reconstruirla. Mientras tanto, en el presente, seguimos cartografiando el cielo con precisión creciente. Cada nueva medición añade un punto a la imagen global. La galaxia se revela no como una estructura simple, sino como un organismo dinámico que respira en escalas temporales vastas. La palabra organismo no implica intención, sino complejidad integrada. Cada componente influye en el conjunto, y el conjunto condiciona la trayectoria de cada parte. La noción de canibalismo galáctico puede parecer inquietante, pero en el contexto cósmico es simplemente la manifestación de una ley fundamental. La gravedad reúne lo que se encuentra en su alcance. La identidad resultante es una síntesis de múltiples aportes. La Vía Láctea no podría existir tal como la conocemos sin haber incorporado a otros sistemas. Su majestuosidad es el resultado de esa integración prolongada. Si volvemos la mirada hacia el halo, imaginamos esas corrientes como hilos luminosos en la penumbra. Algunas son delgadas y casi invisibles, otras más densas y definidas. Cada una es el eco de una galaxia que se aproximó demasiado. En el silencio del espacio, esas historias permanecen inscritas en trayectorias que rodean el centro galáctico una y otra vez. Y mientras la galaxia continúa su rotación, completando lentamente cada vuelta alrededor de su núcleo, la integración no se detiene. Pequeños satélites siguen acercándose. El gas intergaláctico fluye por los filamentos. La materia oscura redistribuye el potencial gravitatorio. Nada es estático. La serenidad visible es una ilusión de escala. En algún punto del futuro, cuando la convergencia con Andrómeda avance más allá de una simple aproximación, comenzarán a formarse las primeras colas de marea visibles a gran distancia. Desde cualquier planeta que entonces orbite una estrella estable, el cielo nocturno podría mostrar dos discos que se deforman mutuamente, estirándose en arcos luminosos que cruzan el firmamento. Ese espectáculo será la continuación natural de una historia iniciada miles de millones de años antes, cuando pequeñas protogalaxias comenzaron a reunirse bajo la influencia de la gravedad. Y en esa escena futura, mientras las estrellas se redistribuyen y los halos se entrelazan, la memoria de todas las fusiones pasadas estará presente en la estructura combinada, integrándose en una nueva identidad galáctica que, aunque distinta en forma, conservará en su interior las huellas acumuladas de cada encuentro anterior, avanzando inexorablemente hacia una configuración que todavía se está gestando en el tejido profundo del espacio, donde las trayectorias ya empiezan a curvarse con una intención puramente gravitatoria que anticipa un acercamiento cuya fase inicial apenas comenzará a manifestarse como una alteración casi imperceptible en el equilibrio global del grupo local, una variación diminuta en la danza gravitatoria que, con el paso de eones, irá amplificándose hasta hacerse ineludible. Antes de que ese desenlace distante tome forma visible, conviene detenerse en una dimensión aún más sutil del crecimiento galáctico. Una dimensión
que no se manifiesta únicamente en trayectorias o en estructuras morfológicas, sino en el tiempo mismo. La Vía Láctea no solo ha acumulado masa, ha acumulado edad. Las estrellas que hoy la componen abarcan un rango temporal que se extiende casi hasta el origen del universo. Algunas nacieron cuando el cosmos era joven y apenas comenzaba a organizarse en las primeras estructuras. Otras son recientes, encendidas en regiones donde el gas aún logra comprimirse lo suficiente como para iniciar el proceso nuclear. Esa superposición de edades convierte a la galaxia en una cronología tridimensional. No todas las regiones envejecen al mismo ritmo. El bulbo central, dominado por estrellas antiguas, es un archivo de épocas tempranas. El disco fino, más joven y dinámicamente frío, refleja una etapa posterior de estabilidad relativa. El halo, con sus órbitas inclinadas y excéntricas, conserva reliquias de integraciones remotas. Cada componente responde a un momento distinto en la historia de las fusiones. Si imaginamos la galaxia como una ciudad cósmica, el bulbo sería el casco antiguo, denso y lleno de vestigios de las primeras edificaciones. El disco grueso representaría barrios levantados tras periodos de reconstrucción y ajuste. El disco fino sería la expansión más reciente, organizada, donde nuevas generaciones encuentran su lugar. Y el halo sería el conjunto de caminos antiguos, rutas que conectaron territorios hoy integrados pero que aún conservan trazas de su origen. En los confines más exteriores, donde la gravedad se debilita gradualmente, existen estructuras que apenas están ligadas al conjunto. Algunas corrientes estelares se extienden tan lejos que parecen rozar el límite del dominio galáctico. Allí, la influencia del entorno intergaláctico comienza a sentirse. La frontera entre pertenecer y no pertenecer se vuelve difusa. Las estrellas que recorren esas órbitas extremas podrían, en circunstancias particulares, ser capturadas por otra galaxia si el equilibrio gravitatorio cambiara. Esta ambigüedad de fronteras recuerda que las galaxias no son objetos sólidos delimitados por superficies claras. Son regiones de mayor densidad dentro de un continuo cósmico. La noción de absorción implica una diferencia previa, pero esa diferencia se diluye progresivamente en el tiempo. Lo que hoy identificamos como restos de una galaxia enana, mañana será indistinguible del fondo general. La dinámica de mezcla, sin embargo, no es uniforme. Existen resonancias que pueden preservar ciertas estructuras durante periodos prolongados. En el disco, por ejemplo, las ondas de densidad asociadas a los brazos espirales pueden reorganizar estrellas y gas sin destruir completamente patrones heredados. En el halo, la dispersión es más lenta debido a la baja densidad. Esto significa que algunas corrientes pueden sobrevivir como entidades coherentes durante miles de millones de años. La estabilidad relativa del disco fino, donde se encuentra el Sol, es un fenómeno notable si se considera el pasado agitado de la galaxia. Esa estabilidad no es absoluta, pero ha sido suficiente para permitir la formación y evolución de sistemas planetarios complejos. Las fusiones tempranas, al engrosar el disco y redistribuir energía, pudieron haber creado un entorno menos favorable para la formación de órbitas circulares estables. El hecho de que hoy exista un disco fino relativamente tranquilo sugiere que la fase más violenta quedó atrás hace mucho tiempo. La historia de las fusiones también está escrita en la distribución de cúmulos globulares. Estos sistemas densos de estrellas antiguas orbitan la galaxia en trayectorias diversas. Algunos parecen haber nacido junto con la Vía Láctea primitiva, mientras que otros muestran características químicas que indican un origen externo. Es probable que varias galaxias enanas absorbidas
aportaran sus propios cúmulos globulares, integrándolos al sistema mayor. Cada uno de estos cúmulos es como una cápsula sellada que conserva información sobre el entorno donde se formó. Si pudiéramos viajar hacia uno de esos cúmulos y observar el cielo desde su interior, tal vez veríamos la Vía Láctea extendiéndose como una franja brillante, pero no tendríamos evidencia directa de que ese cúmulo alguna vez perteneció a otra galaxia. La identidad se redefine cuando la pertenencia cambia. La memoria queda en la composición y en la órbita, no en la percepción local. En escalas aún mayores, la interacción entre la Vía Láctea y su entorno está influida por la energía oscura, esa componente misteriosa que impulsa la expansión acelerada del universo. Aunque en el interior del grupo local la gravedad domina, más allá de sus límites, la expansión es cada vez más decisiva. Esto implica que, en un futuro extremadamente lejano, las galaxias fuera de nuestro grupo se alejarán tanto que quedarán fuera de nuestro horizonte observable. La Vía Láctea, fusionada con Andrómeda y con otros miembros del grupo, se convertirá en una isla cósmica rodeada por un vacío cada vez más profundo. Esa perspectiva añade un matiz melancólico a la historia. Las fusiones que hoy parecen violentas y transformadoras serán, en el futuro distante, la última gran etapa de crecimiento antes de un aislamiento prolongado. La galaxia resultante permanecerá unida por la gravedad, pero el universo circundante se expandirá hasta volverse prácticamente inaccesible. Sin embargo, antes de llegar a ese escenario de aislamiento, aún quedan capítulos por escribir. Las galaxias enanas más pequeñas continúan orbitando, algunas en trayectorias elípticas que las llevan a atravesar el halo repetidamente. Cada paso cercano erosiona su masa, estira sus estrellas en corrientes que se superponen con las ya existentes. Es un proceso de acumulación constante de complejidad. La Vía Láctea también interactúa con el medio intergaláctico circundante. Filamentos de gas pueden alimentar gradualmente el disco, compensando parcialmente el consumo interno. Este flujo no es abundante en comparación con las etapas tempranas del universo, pero contribuye a mantener una formación estelar modesta. Sin fusiones significativas en el presente inmediato, la galaxia se encuentra en una fase de relativa madurez. La madurez no implica inmovilidad. Las órbitas individuales continúan evolucionando bajo la influencia colectiva. Las pequeñas perturbaciones se acumulan, alterando lentamente la estructura. El disco puede experimentar ondulaciones sutiles, posiblemente inducidas por la interacción con satélites. Estas ondulaciones se propagan como ondas en una superficie líquida, recordándonos que incluso en la estabilidad hay dinamismo. El concepto de violencia, aplicado a escalas cósmicas, pierde su connotación emocional. No hay destrucción instantánea, no hay cataclismos explosivos en el sentido humano. Lo que existe es transformación a través de interacción gravitatoria prolongada. Las galaxias se entrelazan, se deforman, se reorganizan. El resultado final puede parecer sereno, pero es fruto de procesos intensos en términos energéticos. En algún punto del pasado, las primeras estrellas que iluminaron las protogalaxias precursoras de la Vía Láctea nacieron en un universo mucho más denso y oscuro. Aquellas estrellas masivas vivieron poco y murieron en explosiones que sembraron el espacio con elementos pesados. Sin esa etapa inicial de enriquecimiento, las generaciones posteriores no habrían tenido los ingredientes necesarios para formar planetas rocosos. La cadena causal que conecta las fusiones tempranas con la existencia de mundos habitables es larga y compleja, pero innegable. Si contemplamos la Vía Láctea como una entidad en evolución, podemos pensar en ella como una narrativa que se despliega en capítulos.
Los primeros capítulos estuvieron marcados por la acumulación rápida y el caos relativo. Los capítulos intermedios consolidaron la estructura y permitieron la formación de un disco más ordenado. El capítulo actual es uno de estabilidad relativa y preparación para un encuentro mayor. Cada capítulo incorpora los anteriores, no los reemplaza por completo. La integración con Andrómeda será, en cierto sentido, la culminación de esta historia local. Pero incluso esa fusión no será un final absoluto. El nuevo sistema combinado seguirá evolucionando internamente. Las estrellas continuarán naciendo mientras haya gas disponible. Los agujeros negros centrales podrían fusionarse, liberando ondas gravitacionales de enorme potencia. La estructura final se asentará en un equilibrio distinto, pero no eterno. A lo largo de todo este proceso, la escala humana permanece diminuta. Sin embargo, nuestra capacidad de comprensión nos permite reconstruir eventos que ocurrieron antes de que existiera la Tierra. Es un ejercicio de imaginación guiada por datos, una síntesis entre observación y teoría. Cada modelo refinado nos acerca un poco más a entender cómo la Vía Láctea llegó a ser lo que es. El silencio del cielo nocturno encubre esta complejidad. Desde la superficie de un planeta tranquilo, la galaxia parece inmutable. Pero en realidad es un sistema en constante ajuste. Las corrientes estelares, las resonancias del disco, las interacciones con satélites, todo contribuye a un equilibrio dinámico. Si proyectamos nuestra mirada hacia millones de años en el futuro, veremos que la aproximación con Andrómeda no será lineal. Habrá oscilaciones, influencias de otras galaxias menores, ajustes en las trayectorias. La gravedad es una coreografía compleja donde múltiples cuerpos influyen simultáneamente. El encuentro final será el resultado de innumerables pequeñas variaciones acumuladas. En el fondo, la historia de las fusiones galácticas es la historia de cómo la estructura emerge de la interacción. No hay un diseño preestablecido, solo leyes físicas aplicadas consistentemente. Las irregularidades iniciales se amplifican, las masas se atraen, las órbitas se reorganizan. La belleza resultante es una consecuencia no intencionada de procesos impersonales, y mientras la galaxia continúa su rotación lenta, completando ciclos que superan con creces cualquier referencia humana, el registro de sus antiguas integraciones permanece disperso en cada rincón. En las estrellas con órbitas inclinadas, en los cúmulos globulares que conservan composiciones peculiares, en las corrientes de marea que envuelven el halo, en el crecimiento acumulado del núcleo central. Todo ello converge en una imagen que combina serenidad y memoria. La Vía Láctea es tranquila en apariencia, pero su calma es el resultado de una larga secuencia de encuentros. La violencia pasada no desapareció, se transformó en estructura. La absorción no borró identidades, las incorporó en una síntesis mayor. Y ahora, mientras el grupo local avanza hacia su destino compartido, mientras las trayectorias convergen lentamente bajo la influencia implacable de la gravedad, el siguiente gran capítulo de esta historia comienza a gestarse con una sutileza que solo el tiempo revelará, insinuándose apenas como una ligera curvatura en el movimiento relativo de dos espirales que, aunque aún separadas por vastas distancias, ya se encuentran irrevocablemente unidas por una atracción que en los próximos miles de millones de años se convertirá en el escenario donde se desplegará una transformación cuya fase inicial será apenas perceptible como un leve temblor en la luz de las galaxias más lejanas. Un susurro fotónico que viaja durante eones hasta llegar a nosotros como la primera caricia de lo inevitable. Y mientras esas corrientes invisibles continúan extendiéndose en el halo, casi como respiraciones largas que nunca terminan de exhalarse,
la estructura de la galaxia revela una memoria aún más profunda, una que no se limita a los restos visibles de antiguas fusiones, sino que también se encuentra inscrita en la dinámica interna de sus estrellas más antiguas. Hay poblaciones estelares que se desplazan con trayectorias inclinadas, órbitas excéntricas que no siguen la danza ordenada del disco, como si aún conservaran la inercia de un pasado extranjero. Esas estrellas no nacieron aquí, no bajo el mismo cielo gravitatorio que dio forma a nuestro Sol, sino en galaxias enanas que alguna vez vagaron solitarias antes de ser atrapadas por la atracción creciente de esta espiral en expansión. Si uno pudiera observar el halo galáctico desde fuera, lo vería como una esfera tenue y extendida, poblada por cúmulos globulares antiguos, auténticos fósiles cósmicos. Muchos de ellos, compactos y densos, son testigos silenciosos de las primeras etapas de ensamblaje galáctico. Algunos fueron formados en el interior primitivo de la propia Vía Láctea, pero otros llegaron como botín de guerra, acompañando a galaxias satélite que fueron desmembradas lentamente por fuerzas de marea implacables. Cada cúmulo capturado alteró ligeramente la distribución de masa. Cada absorción cambió sutilmente la coreografía interna. En ese lento proceso de acumulación, la violencia no se manifestó como explosiones repentinas que desgarran el vacío con estruendo, sino como tensiones gravitatorias que se estiraban durante cientos de millones de años. Las galaxias no chocan como piedras que se quiebran al contacto, sino que se atraviesan, se penetran, intercambian estrellas y gas, se deforman y se reorganizan. El tiempo es el verdadero protagonista de estas colisiones, un tiempo tan vasto que convierte el caos en estructura y la destrucción en crecimiento. Hace miles de millones de años, cuando la Vía Láctea aún era más pequeña y su disco apenas comenzaba a definirse, la tasa de fusiones era mayor, el universo era más denso, las distancias más cortas, las oportunidades de encuentro más frecuentes. Galaxias enanas caían hacia el centro como hojas arrastradas por un remolino invisible. Algunas eran desgarradas antes de llegar, otras penetraban profundamente antes de desintegrarse. Sus estrellas quedaban dispersas, formando corrientes que hoy apenas distinguimos como sutiles desviaciones en los mapas tridimensionales. Los astrónomos modernos, utilizando datos de precisión extraordinaria, han podido rastrear estos movimientos con un detalle impensable hace apenas unas décadas. Al medir la velocidad y la posición de millones de estrellas, han descubierto agrupaciones cinemáticas que delatan orígenes comunes. Es como si, en medio de una multitud aparentemente homogénea, ciertas personas caminaran con un mismo ritmo ancestral, conservando la memoria de una patria lejana. Algunas de estas poblaciones han recibido nombres que evocan mitos y epopeyas, no por dramatizar la violencia de su absorción, sino por reconocer la magnitud de su contribución. Cada una representa un capítulo en la expansión de la galaxia, una incorporación que no solo aumentó su tamaño, sino que modificó su arquitectura interna. La energía depositada por una fusión puede engrosar el disco, inflarlo, hacerlo más turbulento. Puede desencadenar oleadas de formación estelar al comprimir nubes de gas interestelar. Puede incluso alimentar el crecimiento del agujero negro central, al canalizar materia hacia las regiones más profundas. En el centro de la Vía Láctea, ese corazón oscuro y silencioso, late una presencia cuya masa supera millones de veces la del Sol. A su alrededor, las estrellas describen órbitas vertiginosas, invisibles a simple vista, pero perfectamente trazables mediante instrumentos delicados. Ese núcleo también ha sido moldeado por las fusiones. Cada encuentro significativo pudo haber perturbado las trayectorias internas,
aportando gas fresco que alimentara breves episodios de actividad. Sin embargo, hoy lo percibimos como un gigante dormido, un testigo paciente de la historia acumulada. Más allá del disco visible, el halo oscuro de materia invisible envuelve toda la estructura. Esa materia, que no emite luz pero ejerce gravedad, fue esencial para que las fusiones ocurrieran. Actuó como un andamiaje, un pozo profundo que atrajo y retuvo a las galaxias más pequeñas. Sin esa masa oculta, la Vía Láctea no habría tenido la fuerza suficiente para capturar tantas compañeras. Así, el canibalismo galáctico no fue solo resultado de encuentros fortuitos, sino consecuencia inevitable de un entramado gravitatorio que favorecía la acumulación. A medida que las fusiones disminuyeron en frecuencia, la galaxia comenzó a estabilizarse. El disco se volvió más delgado, las órbitas más circulares, la formación estelar más organizada. El caos temprano dio paso a una fase de relativa serenidad. Sin embargo, las cicatrices permanecieron. Las corrientes de marea continúan rodeando el halo como cintas translúcidas. Las diferencias químicas entre estrellas revelan orígenes diversos. Incluso, la inclinación de ciertas órbitas nos recuerda que no todo nació bajo el mismo orden inicial. En esta historia de absorción y crecimiento hay una paradoja silenciosa. Lo que desde nuestra perspectiva podría parecer destrucción, fue, en realidad, un proceso creativo. Las galaxias enanas que desaparecieron no se desvanecieron en la nada, sino que se integraron en una estructura mayor. Sus estrellas siguen brillando, sus átomos continúan fusionándose en los núcleos estelares, sus elementos pesados viajan por el espacio y eventualmente forman nuevos sistemas planetarios. La identidad individual se diluyó, pero su esencia física persiste. Y aquí, en uno de los brazos espirales formados tras incontables interacciones gravitatorias, se encuentra nuestro sistema solar. El Sol, con su edad intermedia, nació cuando la galaxia ya había atravesado la mayoría de sus fusiones más violentas. Los materiales que lo componen fueron forjados en generaciones previas de estrellas, muchas de ellas quizá originadas en galaxias que ya no existen como entidades separadas. En ese sentido, incluso nuestra propia existencia está ligada a ese pasado de encuentros y absorciones. Pensar en ello modifica la manera en que contemplamos el cielo nocturno. La banda lechosa que cruza la oscuridad no es solo una colección de estrellas ordenadas, sino el resultado de miles de millones de años de interacciones, de trayectorias entrelazadas, de destinos gravitatorios cumplidos. Cada punto luminoso podría haber nacido en un entorno distinto, bajo un firmamento diferente, antes de ser incorporado a esta espiral común. Sin embargo, la historia no está concluida. La Vía Láctea aún mantiene galaxias satélite en órbita, pequeñas compañeras que siguen trazando elipses amplias en su periferia. Algunas muestran signos claros de estiramiento, colas de estrellas que se desprenden gradualmente bajo la influencia de mareas gravitatorias. Otras permanecen relativamente intactas, pero su destino a largo plazo parece inevitable. El proceso de integración continúa, aunque ahora a un ritmo más pausado. A escala cósmica, incluso la aparente estabilidad es transitoria. Las simulaciones indican que dentro de miles de millones de años ocurrirá un encuentro monumental con otra galaxia espiral de tamaño comparable. Ese evento transformará por completo la estructura actual, mezclando discos, reorganizando órbitas, dando origen a una nueva configuración estelar. Pero eso pertenece a un futuro tan lejano que la mente humana apenas puede sostenerlo. Lo que sí podemos comprender es que la Vía Láctea es un organismo dinámico, un sistema en perpetua transformación. Su majestad actual no es el resultado de un nacimiento tranquilo,
sino de una serie prolongada de absorciones que moldearon su masa, su forma y su composición. Y aún así, cuando la observamos desde nuestro pequeño planeta, lo que percibimos es quietud. Un arco luminoso que parece inmóvil sobre la noche. Esa dualidad entre violencia y calma es una de las lecciones más profundas de su historia. En el universo, la creación y la destrucción no son opuestas, sino complementarias. Las fusiones que deshicieron galaxias más pequeñas permitieron la formación de una estructura mayor y más compleja. Las corrientes de marea que dispersaron estrellas sembraron el halo con nuevas configuraciones. El caos inicial se convirtió en armonía a través de un tiempo casi inconcebible. Si cerramos los ojos e imaginamos la Vía Láctea no como una imagen estática, sino como una secuencia lenta de transformaciones, veremos brazos que se deforman, halos que se expanden, galaxias enanas que se acercan lentamente hasta cruzar el umbral gravitatorio del que no hay retorno. Veremos estrellas arrancadas de sus órbitas originales, lanzadas a trayectorias nuevas, adaptándose a un entorno distinto, sin dejar de brillar. Y en esa visión extendida, comprenderemos que el universo no se construye mediante eventos aislados, sino a través de procesos prolongados que integran lo que antes estaba separado. La Vía Láctea no es simplemente el escenario de nuestra existencia, sino el resultado de una historia de encuentros inevitables, de atracciones silenciosas que terminaron por fundir destinos estelares. Aún ahora, mientras el disco gira con serenidad y las estrellas completan órbitas que duran cientos de millones de años, hay movimientos casi imperceptibles que continúan modelando su futuro. Pequeñas perturbaciones, sutiles intercambios de momento angular, nubes de gas que se desplazan hacia regiones más densas. Nada está completamente detenido. Todo fluye, aunque a un ritmo que invita más a la contemplación que al sobresalto. Quizá esa sea la enseñanza más íntima de su pasado violento, que incluso en medio de fuerzas colosales, el resultado final puede ser una estructura capaz de albergar mundos tranquilos, océanos silenciosos y seres conscientes que miran hacia arriba, preguntándose por su origen. La violencia primigenia no impidió la aparición de la calma, sino que la hizo posible, y mientras las corrientes antiguas continúan su lenta deriva alrededor del halo, mientras los cúmulos globulares recorren órbitas que tardan eras en completarse, mientras el núcleo oscuro permanece en su vigilia silenciosa, la galaxia entera sigue avanzando a través del espacio intergaláctico, llevando consigo la suma de todas las fusiones pasadas, todas las estrellas heredadas, toda la memoria gravitatoria acumulada, avanzando hacia un horizonte cósmico en el que nuevas interacciones, aún invisibles para nosotros, ya comienzan a insinuarse en la lejana trama del espacio, como un murmullo apenas perceptible que anuncia que la historia todavía no ha terminado, que más allá de la calma presente persiste la posibilidad de otro encuentro, otra absorción lenta, otra transformación que volverá a reconfigurar el cielo nocturno tal como lo conocemos, y que en algún rincón remoto del halo, donde las estrellas extranjeras siguen trazando órbitas inclinadas, ya se está gestando el siguiente capítulo de esta vasta y silenciosa odisea gravitatoria que apenas empieza a desplegarse en la profundidad interminable del tiempo, donde cada partícula continúa su viaje bajo la influencia constante de una gravedad que nunca descansa y que sin prisa pero sin pausa, conduce todo hacia el próximo giro invisible de esta espiral eterna que sigue extendiéndose hacia la oscuridad, siempre avanzando hacia un futuro que se abre lentamente, como una puerta que todavía no alcanzamos a ver completamente, pero cuya presencia se intuye en el leve temblor de las estrellas más distantes que comienzan a desviarse apenas, casi imperceptiblemente,
insinuando que algo en la vastedad comienza a cambiar y que pronto, en una escala que desborda cualquier calendario humano, la Vía Láctea volverá a sentir la aproximación silenciosa de otra compañera errante que se desliza desde la penumbra intergaláctica, acercándose con una lentitud tan profunda que parece quietud, preparando el escenario para una nueva danza gravitatoria que ya empieza a dibujarse en la lejanía, aún invisible, aún incompleta, aún suspendida en ese instante previo en el que todo parece inmóvil, pero en realidad está a punto de iniciar un nuevo movimiento que transformará otra vez la forma misma de nuestra galaxia y que, desde aquí, solo podemos presentir como una vibración tenue en la estructura misma del espacio que nos rodea. Una vibración que continúa creciendo mientras el cosmos entero respira en silencio y se dispone, una vez más, a recomponer sus formas en el vasto teatro oscuro donde las galaxias se buscan, se encuentran y se funden en un abrazo gravitatorio que todavía no alcanza su culminación, porque justo ahora, en algún punto invisible del halo exterior, una corriente estelar comienza a curvarse de una manera ligeramente distinta, marcando el inicio de un proceso que apenas empieza a desplegarse y que nos conduce lentamente hacia el próximo gran giro de esta historia interminable que se abre, paciente y profunda, hacia... Y mientras esa corriente estelar se curva lentamente en la periferia invisible, mientras la gravedad vuelve a tejer hilos que apenas empezamos a comprender, la Vía Láctea continúa su viaje en silencio, como lo ha hecho desde su infancia turbulenta. Todo lo que fue desgarrado encontró una nueva forma. Todo lo que fue absorbido encontró continuidad. Nada se perdió realmente, solo cambió de lugar, de órbita, de contexto. La historia de nuestra galaxia no es únicamente un relato de violencia cósmica, sino una lección profunda sobre transformación. Aquellas galaxias enanas que fueron estiradas hasta desvanecerse no desaparecieron en el vacío, se integraron en algo mayor. Sus estrellas aún brillan, sus elementos químicos aún forman mundos. Sus antiguas trayectorias siguen dibujando patrones invisibles que hoy desciframos con paciencia. En el cielo nocturno, la franja lechosa parece inmóvil, serena, eterna. Pero ahora sabes que esa calma es el resultado de miles de millones de años de encuentros inevitables. Sabes que cada punto luminoso podría ser un vestigio de una galaxia olvidada. Sabes que nuestra propia existencia está hecha, en parte, del polvo de sistemas que fueron desmantelados por la gravedad implacable. Y quizá, la próxima vez que mires hacia arriba en una noche despejada, ya no veas solo estrellas. Verás una memoria. Verás cicatrices convertidas en belleza. Verás la huella de antiguas fusiones que hicieron posible este presente tranquilo. Si esta historia te permitió sentir la profundidad del tiempo cósmico y comprender la majestuosidad que nace incluso del caos, acompaña este viaje dejando tu apoyo. Suscríbete para seguir explorando juntos los grandes relatos del universo. Comparte esta travesía con quien también disfrute perderse en la inmensidad y permite que más personas descubran que, en el silencio del cielo, siempre hay una historia esperando ser escuchada. La Vía Láctea seguirá girando, lenta y constante, mucho después de nosotros. Pero ahora, al menos, caminamos bajo su luz con una comprensión más profunda. Y eso, en medio de la vastedad, ya es una forma de pertenecer.